Muchas gracias, don Milton. Quiero agradecer la invitación a este seminario internacional. Para el Consejo de la Transparencia es, y para mí en particular, es un honor comparecer aquí ante este selecto auditorio de personas que colaboran y ejercen en la noble función de hacer justicia. Me propongo mostrarles cómo es el sistema de transparencia en Chile e insertar allí la transparencia del Poder Judicial y la rendición de cuentas en general. Para ello, quiero pasar un breve repaso de cómo es nuestro sistema, de modo que podamos entender cómo se inserta en él el régimen de transparencia del Poder Judicial. La rendición de cuentas, a propósito del nombre del seminario, incluye, por un lado, la obligación de los funcionarios y políticos de informar sobre sus decisiones y justificarlas. Pero también incluye, y este es un aspecto fundamental de la rendición de cuentas y que tal vez esta nomenclatura de nuestro idioma, muy rico para expresar muchos sentimientos y la poesía, en este aspecto no la alcanza a cubrir, porque la rendición de cuentas así pura y simplemente aparece como un acto voluntario de los agentes públicos de dar cuenta de sus actuaciones a la ciudadanía. El elemento de sanción, de capacidad de sancionar por las agencias de cuentas públicas, es un elemento, creemos, fundamental. Si falta, sin duda, es como una torta de cumpleaños que le falta un pedazo, la decoración seguirá siendo una torta de cumpleaños, seguirá siendo rendición de cuentas, pero con un elemento que es esencial para su eficacia. Por lo tanto, las agencias de rendición de cuentas pretenden averiguar dos tipos de cosas: los hechos, la dimensión informativa de la rendición de cuentas, y las razones de los órganos públicos, la dimensión argumentativa de la rendición de cuentas. Por lo tanto, el derecho de recibir información y la obligación correspondiente de divulgar datos es parte esencial de la rendición de cuentas, que supone el derecho a recibir explicación y a justificar el ejercicio del poder. Y la faceta, como les decía, impositiva, la posibilidad de aplicar sanciones a quienes no cumplen con la rendición de cuentas, es un elemento esencial de esta. En síntesis, la rendición de cuentas hospeda las tres dimensiones de este ámbito, que es la informativa, la justificación de las decisiones y la sanción eventual frente a posibles incumplimientos. ¿Cómo se inserta la rendición de cuentas y la transparencia y el derecho de acceso a la información en Chile? Como ustedes saben, esta es una política pública que de reciente data, no tiene más de 5 años en nuestro país, como la conocemos hoy día. Los tres ejes en que se sustenta nuestro sistema de transparencia son básicamente el derecho de acceso a la información, la transparencia activa y un órgano garante, en este caso el Consejo para la Transparencia. Y la transparencia como política pública apunta a potenciar la participación ciudadana, a inhibir y disuadir las malas prácticas, y una mejora y una eficiencia en la modernización de la gestión del ámbito público. Les decía que es una política pública que mejora y moderniza la gestión en el ámbito público, y por lo tanto es un ámbito en el que todos ganan: órganos de la administración del Estado, órganos del Estado, la ciudadanía y en general el país. La historia de la política pública de la que estamos hablando
tiene claros registros en nuestro país. Se remonta al año 94 con la Comisión de Probidad que crea el entonces presidente Frei Ruiz-Tagle, y se modifica la ley de bases orgánica de bases de la Administración del Estado y se incorpora el principio en esta ley. Sin embargo, a través de un reglamento, la propia administración transforma lo que era regla general, la publicidad de los actos de la administración, en la excepción, y el reglamento viene a limitar esa eficacia de la ley. Por lo tanto, se empiezan a plantear mociones en el Parlamento que devuelvan el sentido a esta idea original, y paralelamente se presentan casos relevantes que llegan hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como el famoso caso Marcel Claude con Chile, que ordenan al Estado chileno modificar su normativa interna para adecuarla a los estándares de transparencia. Junto con ello ocurre la reforma constitucional del 2005, que consagra el principio de transparencia y la publicidad de los actos de la administración a nivel constitucional en el artículo 8. Por lo tanto, a la administración ya no le cabe la excusa o la posibilidad de restringir el ámbito del legislador. Se requirió, por lo tanto, una consagración supralegal del principio. Los ejes centrales del modelo chileno radican en la consagración constitucional del principio de transparencia, que incluye la consagración implícita del derecho a acceso a la información. Así lo ha reconocido el Tribunal Constitucional como un derecho fundamental implícito sobre la base de la libertad de expresión o opinión e información. Luego existe sí un reconocimiento explícito a nivel legal. A propósito del reconocimiento explícito a nivel constitucional, existe una moción en el Parlamento, acaba de aprobarlo la Comisión de Constitución del Senado, en que se reconoce explícitamente, tanto en el artículo 8 como en el 19, número 12, el derecho a acceso a la información de las personas. Existen procedimientos y sanciones legales, existe un órgano garante con garra, a lo que yo aludía a propósito de la definición de rendición de cuentas con este elemento esencial punitivo frente a los incumplimientos. Nosotros tenemos un órgano garante que promueve el derecho, trata de hacer carne en la ciudadanía, pero también con la posibilidad de fiscalizar y sancionar. Este órgano garante tiene autonomía a nivel legal solamente, pero tiene autonomía que la da a su gobierno corporativo, representado por sus 4 consejeros que son nombrados por nominación del presidente de la República, aprobados por el Senado. Las principales fuentes del sistema de transparencia en Chile están en los tratados internacionales, que allí pueden ver ustedes: la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y la Ley Modelo de Acceso a la Información Pública, que sirvieron de base a nuestro sistema. Luego, el artículo 8 de la Constitución, la ley, por supuesto, de transparencia de la función pública y de acceso a la información de la Administración del Estado, el reglamento respectivo y las normas que ha dictado el Consejo a través de su potestad normativa y regulatoria, tanto en derecho de acceso a la información como en transparencia activa. El derecho de acceso a la información, ya les dije, es un derecho fundamental, es condición de una democracia participativa, legitima a cualquier persona para solicitar información. Hay una amplitud de sujetos obligados, los órganos del Estado, y las excepciones, las reservas, solamente, como lo dice la propia Constitución, son las que ésta establece y que reproduce el artículo 21 de la Ley de Acceso a la Información, y también que puede establecer el legislador a través de un quórum especial de leyes de quórum calificado. El proceso está allí en este esquema. Toda persona puede solicitar información. Los órganos reciben la solicitud y deben responder en 20 días, prorrogable por otros 10. Luego pueden excepcionarse de entregar la información por las causales expresamente contempladas en el artículo 21, que reproducen de algún modo y desarrollan las del artículo 8. Por lo tanto, hay aquí un proceso delimitado, claro, y con un órgano garante que fiscaliza y conduce este proceso. Si el órgano deniega la información, no la entrega, o el sujeto, el ciudadano, queda disconforme con lo que le entregaron,
puede reclamar ante el Consejo, ir de amparo, y aquí interviene el órgano garante, o bien reclamar por transparencia activa también. Y será este órgano el que resolverá en esta instancia si le encuentra la razón al ciudadano que solicita la información y por lo tanto ordenará al órgano entregar la información o bien le concederá la razón al órgano. También en esta etapa, una vez resuelto por el Consejo de Transparencia, la decisión del Consejo es apelable o reclamable por ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva. Eventualmente pueden llegar los casos por vía de queja a la Corte Suprema y la variante que todos conocemos a través del recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional, como así ha ocurrido en numerosos casos. Este es un derecho que se ha venido ejerciendo progresivamente y cada vez con mayor intensidad, como lo revela esta estadística, tanto en solicitudes como casos que han llegado al Consejo por vía de amparo. Hay algunas bajas, pero este es un crecimiento sostenido que año a año ha ido aumentando. Tal vez el año pasado hubo un incremento porque el Consejo hizo una efectiva campaña de promoción del derecho a través de la televisión. ¿Dónde se singulariza la mayor cantidad de peticiones del derecho de acceso a la información por parte de los ciudadanos? Es en estas materias: salud, educación y vivienda, lo que revela que el gran interés de la ciudadanía por utilizar esta política pública es para buscar elementos que los ayuden en sus intereses personales. Si bien cuando se establece esta política se apunta a la rendición de cuentas, es decir, al control social que pueden ejercer los ciudadanos respecto de los órganos, vemos que también aquí, a través de estas medidas que tocan tan sensiblemente a las personas, como son la vivienda, la salud y la educación, también están utilizando el derecho, la política, para ejercer sus propios derechos, es decir, un derecho para ejercer otros derechos. El número de temas asociados por el Consejo y en que las personas solicitan, está allí el ranking. En primer lugar, educación. Justicia está como en la etapa intermedia en lo que nos toca a este auditorio. El ciudadano demanda la información básicamente por vía presencial, aunque progresivamente también se está incorporando el sistema a través del portal de solicitudes de acceso por vía electrónica, y ello está cada vez acercándose a la vía presencial. ¿Cuáles son las características o perfil del solicitante? El solicitante de información ante los órganos públicos en la primera etapa del proceso básicamente son mujeres de 26 a 35 años, educación media o sin educación, actividad de empleado o dueña de casa y los ingresos de 250 a 500 mil. En cambio, las personas, el reclamante que cuando le va mal en el órgano acude al órgano garante, al Consejo de Transparencia, ya es un sector de la élite, hombre, género, 46 a 65 años, educación universitaria, independiente del sector público, 1 millón a 2 millones el ingreso medio. Estos son resultados de una encuesta, lo que revela que el derecho y la política todavía está centrado en una élite. Y es un riesgo de la eficacia de la política que nos quedemos en la élite y no baje esta política al ciudadano de a pie. La transparencia activa, que es la otra pata de esta mesa de 3 patas de la transparencia, es el deber permanente de los órganos del Estado de entregar la información a través de sus sitios electrónicos institucionales. Y el marco normativo de la transparencia activa está en el artículo 7º y en el artículo 9º para las empresas públicas, y es el ámbito que fiscaliza el Consejo de Transparencia. Fuera de ese ámbito están los órganos autónomos, incluido el Poder Judicial, que tienen los mismos deberes de entregar deberes de información de transparencia activa que los órganos de la Administración del Estado, pero no son controlados ni fiscalizados por el Consejo de Transparencia. No podrían serlo porque el Consejo de Transparencia solo tiene autonomía a nivel legal y no a nivel constitucional, como son los órganos con autonomía constitucional.
el instituto, el órgano garante en México acaba de consagrarse su autonomía constitucional. Así que en eso nos superan. No sé si en nivel de sanciones nos logran superar. Ahí podría contarnos mi distinguido ponente, colega ponente, esa parte. Lo que se informa en transparencia activa es la información general, marco normativo, estructura orgánica, el presupuesto de gastos, las compras, las licitaciones y servicios, subsidios, etcétera. Y es lo que las personas normalmente acuden. ¿Cuáles son las ventajas para el usuario de esta información de transparencia activa? Que es una información actualizada, una información disponible en forma permanente y una información de fácil acceso. ¿Cómo se publica por los órganos? Aquí tenemos el ejemplo de la Municipalidad de Ñuñoa y allá abajo está el banner para transparencia activa que se abre en todos los órganos, la información sobre transparencia. El órgano garante, yo le informaba, es la tercera pata de esta mesa y como les decía, tiene facultades normativas muy importantes para regular y concretar las disposiciones tanto constitucionales, legales, que operan los órganos del Estado en materia de derechos de acceso y transparencia activa. Facultades de promoción, hacemos mucha capacitación a lo largo del país, acompañamos a los órganos para que se suban al cumplimiento y mejorar sus estándares, sobre todo las municipalidades que tienen escasos recursos para subirse a esta política pública. Luego, facultades fiscalizadoras, hay una dirección de fiscalización que vigila el cumplimiento de las decisiones del Consejo y por otra parte, permanentemente vigila y fiscaliza y controla el cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa, es decir, revisa periódicamente las páginas donde se publica esa información. Facultades de resolución de casos, cuando se reclama, se va por amparos o reclamo de transparencia activa, y facultades sancionadoras cuando los órganos no cumplen con la obligación de entregar información, y así lo ha resuelto el Consejo y los tribunales superiores de justicia. Ordenamos hacer sumarios, a las personas se les priva con una sanción de multa de parte de su remuneración a los responsables de los órganos del Estado en esta materia, jefe de servicio o algún responsable que se haya delegado esta función. Y hay casos tenemos ejemplos de casos de sanciones y que por lo tanto es una sanción efectiva, se cumple. La transparencia del Poder Judicial, ya les adelanté, el Poder Judicial está separado del ámbito de control del Consejo de Transparencia, pero sí está sometido a todo el régimen de transparencia que establece el artículo 8º de la Constitución. Luego, en el artículo 8º con letras de la Ley de Acceso a la Información se regula cómo debe ser el régimen de transparencia y acceso a la información para el Poder Judicial, como en otras disposiciones lo hace también respecto de otros órganos autónomos constitucionales como la Contraloría, el Ministerio Público, etc. Y allí establece las particularidades, cómo deben cumplirse, entregándolas a las regulaciones internas de cada órgano. En este caso, el Poder Judicial creó una comisión especial de transparencia a través de estos autos acordados que implementa esta política de transparencia y de acceso a la información en el Poder Judicial. Y en cuanto a la transparencia activa, está sometida a las mismas obligaciones del resto del órgano de la administración del Estado previstas en el artículo 7º, pero sin el control o fiscalización del Consejo de Transparencia. Y allí tenemos el ejemplo con el nuevo sistema informático que ha estrenado el Poder Judicial, cómo se accede a la página de transparencia del Poder Judicial y señala quiénes componen esta comisión de transparencia. Luego, las funciones de la comisión son promover la transparencia en el Poder Judicial, velar por el cabal cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Acceso a la Información, determinar qué información se va a reservar en concomitancia con la Constitución y la ley, el artículo 21. Normalmente entiendo yo que los casos de reserva dicen más bien relación con el debido cumplimiento de las funciones del órgano, especialmente referidas a las letras A y B respecto de procesos judiciales o las deliberaciones previas que permiten a los órganos reservar esa información. Y
acá don Milton podría precisarme esa información. Conocer también los reclamos que puedan presentarse en materia de acceso a la información y transparencia activa. No obstante no tener competencias del Consejo de la Transparencia, muchos ciudadanos conocidos o conocedores de la existencia del órgano garante acuden al Consejo de Transparencia reclamando por información que no le otorgó en su momento el Poder Judicial. Y allí tenemos una estadística de 51 casos que han llegado al Consejo de Transparencia, no obstante ser incompetente para conocer de estas solicitudes, de estos reclamos, de estos amparos, que representan un 0,9% del total de los casos que ingresan al Consejo. Todos estos casos terminan en inadmisibilidad por incompetencia, una objetiva y otra subjetiva. La objetiva es decir, no constituye una solicitud de acceso a la información, por ejemplo, derecho de petición constitucional, piden un dictamen, etcétera, y la subjetiva es porque es la normal, es decir, no es un órgano que está sometido a la jurisdicción del Consejo de Transparencia. Aquí vemos cómo el el Poder Judicial cumple con los deberes de transparencia activa, señala allí el banner y el llamado para entrar a su página de transparencia activa. Luego nosotros, la Dirección de Fiscalización, si aplicáramos, cosa que no podemos hacer porque somos incompetentes, la fiscalización que hacemos al resto de los órganos de la administración, fiscalizaríamos estos aspectos, la rapidez con que encontramos la página, el ciudadano encuentra la página en los buscadores de internet, luego dónde publica la facilidad de localización, el banner de transparencia, por indicaciones de los expertos informáticos, debiera ir ubicado hoy día en el lado derecho superior el banner de transparencia porque es el primero que miran las personas cuando entran a las páginas de internet, por eso la publicidad está en ese sector hoy día. La mayoría de los órganos todavía está funcionando con el esquema antiguo de que va al medio. En algún minuto se entendió que allí miraba a las personas, esto evoluciona muy rápido, hoy día se dice que en el lado superior derecho. Y ahí tenemos la transparencia arriba y abajo marcado también el portal de transparencia, un elemento muy importante a destacar en el Poder Judicial. Estos son los ejemplos de fiscalización, una universidad que fiscalizamos acceso, facilidad de la información, cuántos clics hay que hacer para llegar a la información que muestra la transparencia activa, la dotación del personal, hay que hacer 3 más 4 clics, y cómo se va evaluando la Dirección de Fiscalización estas transparencias activas de los órganos de la Administración del Estado. Y vemos cómo el Poder Judicial muestra con mucha claridad en su nuevo sistema, con letras grandes, claramente la dotación, por ejemplo, si cualquier ciudadano quiere acceder por esta página de transparencia activa. Comparado con los puntajes de fiscalización de transparencia activa, los rankings que hacemos de los órganos que están sometidos a nuestra jurisdicción, vemos que los órganos centrales cumplen un 96%, las universidades estatales 90% y las municipalidades un 47%, precisamente porque están recién incorporándose al sistema. Creo yo que el Poder Judicial estaría arriba con sus altos estándares que yo creo que deben tenerlos orgullosos no solo a ustedes, sino que al país por cómo muestran esta página con su alto contenido y completa información. Y no solo por eso, porque también se han incorporado a la alianza que el Consejo ha promovido con todos los órganos del Estado, incluidos los autónomos que no están sometidos a su jurisdicción, que es el portal de transparencia de Chile, donde están acudiendo todos los ciudadanos para acceder a información, incluidos los órganos autónomos, como es el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Contraloría, que se sumaron también a este portal, pero el Poder Judicial, coherente con su posición avanzada en esta materia, ha sido el primero el que lo ha implementado de estos órganos autónomos.
El derecho a acceso a la información es un derecho fundamental. Han habido casos relevantes, como el caso de los emails, en que ustedes han visto que se ha subido en la polémica pública, los correos electrónicos de los funcionarios públicos y de autoridades, y que las Cortes finalmente resolvieron que formaba parte de la privacidad de los funcionarios del Estado en una decisión que el Consejo fue dividida. También recientemente nos apoya también en este trabajo que es complementario en el ejercicio de funciones jurisdiccionales. La Corte ordena la entrega a impuestos internos de determinada información. Y aquí un caso que muchos conocen, en que alguien solicita a la municipalidad de tal información relativa a la ampliación de salas de clase en un colegio. Esta persona no recibe respuesta del órgano de la municipalidad y firma él como Darío, presidente quinto A, y acude al Consejo de Transparencia a través de la gobernación del lugar que es la sede competente para recibir nuestras solicitudes en regiones, y dice que no recibió la información sobre la ampliación de salas de su escuela, como le había prometido la autoridad. Y este es nuestro peticionario de información, coherente con el principio que establece la Constitución y la ley. Esta es la resolución del Consejo en que terminó este caso. Terminó en un avenimiento porque la municipalidad, finalmente el Consejo los reúne y a través de un proceso de mediación se entregó la información. Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información sin importar su edad o residencia. Recordemos caso La Haya, que una ciudadana argentina pide información a Chile, a un órgano del Estado como es el Ministerio de Relaciones Exteriores, y el Consejo le reconoció ese derecho y ordenó la entrega de esa información. La Corte de Apelaciones confirmó la decisión del Consejo, sin embargo la Corte Suprema en un recurso de queja nos revirtió esa decisión. Muchas gracias.